El día de hoy nos acompaña el capitán y licenciado Carlos Rodolfo Muñoz Piloña. Rodolfo Muñoz Piloña fue uno de los protagonistas del golpe de Estado que hubo en Guatemala el 23 de marzo de 1982. Ese fue un momento muy especial en el país. Ustedes lo definen como el inicio de una etapa de apertura o democrática para el país. Y invitamos a Rodolfo porque a propósito de este suceso histórico del país, él acaba de publicar un libro sobre ese movimiento que en ese momento fue impulsado por oficiales jóvenes del ejército por circunstancias que existían en ese momento y que por las que ellos justificaron derrocar al general Romeo Lucas García. Este libro se llama precisamente como está en ese banner, 23 de marzo del 82. Y tiene como subtítulo Por la patria todo es poco. Bienvenido Rodolfo, bienvenida Patricia, de nuevo a nuestro programa El Búho. Y queremos iniciar esta entrevista, Rodolfo, con una pregunta. ¿Cuáles fueron las causas principales por las que ustedes dieron el golpe de Estado en marzo de 1982? Gracias, licenciado Barrera, gracias, licenciada, por la invitación. Me siento muy honrado de estar aquí en el Búho. Me imagino que si es un búho es porque son muy intelectuales y son muy buenos para la lectura. Es por la verdad, más que todo. Es por la verdad, bueno, pues por la verdad. Yo creo que las causas que originaron todo esto fue porque estábamos viviendo una temporada en que decían que eran gobiernos militares. Pero el general Ríos decía que eran gobiernos donde los políticos habían utilizado a los militares. Mientras nosotros, los soldados de base, los oficiales subalternos, estábamos en la montaña viendo las necesidades y las realidades del país, lo que platicábamos hace un momento, ¿verdad? La miseria que se manifiesta por la indiferencia de los ciudadanos a lo que sucede en el interior del país. Entonces, era interesante ver cómo los políticos a manos llenas hacían de las cosas, claro, comparados con los de ahora eran unas hermanitas de la caridad, pero en aquel entonces para nosotros era excesivo el abuso que había para con los intereses del Estado. Uno, dos, veíamos que el conflicto armado no había forma que se le diera una solución, ¿verdad? Encima de eso hubo unas muertes de algunos oficiales del ejército que nunca se dio explicación. Y cuando la subversión asesinaba a algún oficial o algún soldado, pues con bombos y platillos lo hacían ver. Y esas 6 o 7 muertes nadie se las adjudicó, ¿verdad? Entonces fue una serie de factores. Bueno, y encima todo, en 1974 había habido un fraude. En 1978 hubo otro fraude. Y en 1982 pretendían hacer un tercer fraude, en donde otra vez los políticos estaban utilizando el liderazgo militar para sus fines económicos y políticos, porque los políticos lo que buscan es acceder al poder para agenciarse de fondos ilegalmente, ¿verdad? No hay un espíritu de servicio, platicábamos hace un rato, no hay un concepto de Estado, sino que lo que hay es un mercantilismo para tratar de lograr por la vía ilegal lo que no han logrado por la vía profesional. Entonces todo eso fue sumando
y que el señor ministro de la Defensa había salido asegurando que el ejército garantizaba la limpieza de las elecciones. Y para bien o para mal, a mí me tocó ir a cuidar algunos municipios, como con 200 hombres fuimos a cuidar varios municipios de la capital, y yo vi, a mí no me contaron, yo vi cuando cambiaron las urnas, yo vi cómo era que las papeletas ya no les dio tiempo de meterlas de uno en uno, sino que por fajo las metían en las urnas cuando las abrían, y era ya muy obvio lo que estaba sucediendo. De tal suerte que cuando yo me presenté a mi comando, dije: mi general, de parte que estoy presente con la novedad de que hubo fraude. Y me dice mi comando: no sé, que están hablando charadas aquí, a nosotros nos pidieron seguridad y los oídos. Muy bien, mi general, a la orden C. Ahí terminó, en apariencia. Pero yo había estado en el 76 y 77 en Quiché. Y me vine con el ministro de la Defensa justamente cuando se iba a dar el cambio de gobierno en el 78. Y en una reunión informal en mi casa de despedida, yo les dije a los oficiales que estábamos ahí tomando unos tragos, y les dije: miren, así como estamos combatiendo la subversión, debemos de atacar a los políticos, porque son ellos los que meten en problemas al ejército, ¿verdad? Que nos tienen como el garrote para asustar a la población, para los beneficios de ellos. Y ahí habían dos oficiales, los dos creo que eran subtenientes, uno era Maduro Antonio Jacinto Carrillo y el otro es Víctor Hugo Girón Guerra. Trasladándonos al 82, ellos se juntaron despuesito de las elecciones del 82, y entonces comenzaron a gestar la idea de hacer algo por el país. Y entonces le dijo Jacinto, le dijo a Girón: ahí en el Mariscal Zavala tenemos al capitán Muñoz, ese sí se anima a hacerlo, ese sí se anima a ser el comandante, ¿verdad? Porque una cosa es ser comandante, otra cosa es ser líder, ¿verdad? Entonces, ellos son los que me hablaron, y así fue como surgió la idea de hacer el golpe. Más palabras menos, ¿verdad? Licenciado, ¿y de dónde surge la idea de colocar al general Ríos Montt como la cabeza, ¿verdad? Como la parte visible de este golpe? Yo reforzaría un poco esa pregunta. ¿Por qué llaman al general Ríos Montt? ¿O quién lo llama? ¿Y por qué lo llaman a él? Bueno, vamos a ir por partes. Cuando usted es estudiante, tiene algunos maestros que impactan su vida, ¿verdad? Cuando yo estudié en el Jole San Marcos, había un licenciado que se llamaba Oscar Rómulo Castillo. Don Oscar Rómulo, al día siguiente que vine al instituto, porque llegué tarde, me llamó por mi nombre de entradita. Me dijo: Carlos Rodolfo Muñoz Piloña, dime la lección. Pues, que dije: este cuate, ayer lo conocí y ahora me llama por mi nombre. Entonces me impactó mucho. Y así en cada lugar va sucediendo eso. Cuando éramos cadetes en la Escuela Politécnica, para nosotros la figura del director era un señor que cuando entraba se le hacían honores, y así muy de lejos, ¿verdad? Así como en el limbo, como en el tercer cielo. Y cuando cambian y ponen al general Ríos, él se nos aparecía hasta entre la sopa. El hijo de él, el capitán Homero Ríos, que en paz descanse, era mi centenario. Cuando usted le asigna un número y los de que son cada 100, pues se le dice centenario. Era mi centenario. Y una noche, como a las 11:30 de la noche, iba yo molestando a Homero. Lo llevaba así en Zapillo, dicen los civiles, nosotros decimos en culiche. Y de repente, en la oscuridad de la noche, ¿qué le hizo al capitán Ríos? Hijo de la madre, dije: es el director, ¿verdad? Y encima trata ¿verdad? Pues de parte que es mi centenario, mi general, ¿verdad? Y yo con mi centenario puedo hacer lo que yo quiera. Si planchó, mándelo a la guardia. Si no planchó, mándelo a dormir. De parte que es mi centenario, me dejan decir que la piedra con el cuello lo hace. Total que se fue, mándelo a dormir. Y le dije: mira, si tu tata me echa de la escuela, vos te vas conmigo. Mi cabrón, me dice: si mi papá va matándose la risa de lo que usted está haciendo, ¿qué le va a echar? ¿Verdad? Entonces, todos esos detalles hicieron que el general Ríos, en los cadetes que fuimos sus alumnos, nos impresionara mucho. Un discurso moralista impresionante. Él era católico en ese entonces, y en la bolsa derecha de la camisa cargaba un avión 100, que es las órdenes generales para oficiales, y en el otro cargaba un Nuevo Testamento.
Era interesante. Más o menos, ¿de qué año estamos hablando? ¿Antes de 74? 70. 69, sí. 70. 70 creo que fue. Ajá. Y entonces nos impactó de tal forma que dijimos, tiene discurso, tiene una personalidad atrayente totalmente, ¿verdad? Y tiene carácter. Este hombre logra que se hagan los cambios que necesita el país. Aparte de eso, ya había participado en una elección, la había ganado, porque el mismo general Ivory, que era un caballero, lo llamó y lo felicitó porque ya había ganado. Pero cuando el Ivory llegó al palacio le dijeron, no, usted ganó. Pero sí, no, usted ganó. Bueno, yo gané pues. Y creímos que ya tenía un equipo de gobierno y un plan de gobierno. Entonces era la figura, porque encima los guatemaltecos tenemos una debilidad, diría yo, y es que siempre nos vamos por el que pierde, por el que sufre, por el menor, ¿no? En una pelea de box, Mike Tyson le pega una mordida y se papea al otro, ay pobrecito, el otro lo mordieron y no dicen que bien Mike Tyson que ganó, ¿verdad? Entonces él tenía a su favor en la población que él había perdido, había ganado, pero fue un gana-pierde la elección. Entonces él llenaba todos los requisitos bajo nuestra humilde perspectiva para hacer un buen gobierno, un buen trabajo. Por eso lo escogimos. Probablemente era el único militar de alto nivel que contó con ustedes pues en ese momento, o habían otros de mayor rango que nos apoyaban. No, ninguno nos apoyaba. El de mayor rango que estaba en el movimiento era yo y era capitán segundo. Sí. O sea, yo creo, porque me llegó el rumor de que habían 5 conatos de golpe de Estado. Entonces cuando dijeron golpe, todos dijeron es el mío. Pero cuando ya lo vieron a nosotros ahí, ¿y esos qué hacen ahí? Si esos no eran, ¿verdad? Pero resultó que habíamos tomado el control del país y que gracias a Dios hicieron cosas que creo que sí iniciaron la apertura democrática. ¿Y cómo estaban organizados ustedes cuando dieron el golpe? ¿Era un consejo, era un comité, era una organización? Nosotros le agarramos el concepto de la subversión. Es un concepto de compartimentación. A y B trabajan para C, pero A y B no se conocen, no saben que están, ¿verdad? Entonces, 2 o 3 fueron los que sirvieron de enlace. Alguien que fue muy valioso para eso fue Víctor Hugo Girón Guerra, que estuvo visitando varios cuarteles y fue el que fue a hacer los contactos. Mire, vaya, hable con fulano. Orlando Aguilar Meléndez hizo otro excelente trabajo de contactos, y ya no digamos Mauro Jacinto, ¿verdad? A Mauro Jacinto lo secuestraron los del MLN y lo llevaron a la casa del Mico a hablar con él, ¿verdad? Cuando lean el libro van a ver ustedes un montón de interioridades, de cosas que uno no se pensaría que suceden, pero que se dan, ¿verdad? Así que no había una organización que te dijera bien planificada. Y hubo resistencia. Tengo entendido que el general Lucas García pues no quería entregar el poder. Así es. Resulta que al general Lucas le informaron mal, porque sí nos detectaron, pero parece, eso no me lo creas porque eso no me consta a mí, eso no me lo contaron, que a él le dijeron que el golpe era el día lunes 22 de marzo y que en la noche todavía les dijo, ya ven que no hubo nada, eran solo rumores, eran bolas, pero que si el golpe era el día siguiente, ¿verdad? Entonces al principio sí hubo una resistencia. Y aparece en el libro que el coronel Montalbán llega conmigo y me dice, mire Muñoz, dice el general Lucas que vaya a hablar con él allá a Casa Presidencial. Y a contestarle a aquellos segundos en que uno está analizando qué determinaciones toma, cuando el teniente Álvaro Reyes García se planta y me dice, mi capitán, si va lo van a matar. Solicito permiso para ir en representación suya. Eso implica mucho valor, porque se viene a meter en la boca del lobo, mucha lealtad y mucha capacidad de análisis, porque él pudo ver lo que yo estaba tratando de analizar, él lo compensó, y yo le dije al coronel Montalbán, se lo doy 10 minutos. Dije. Si en 10 minutos el teniente Reyes no está de regreso, le entro con todo a Casa Presidencial. Y cabal, antes de los 10 minutos regresó. Todo eso aparece en el libro, ¿verdad? No sé si ya leíste el libro.
No, ya lo tenemos por ahí, pero estoy esperando, no quise como... No está influenciado. Exacto, sí, ¿verdad? Pero ya está ahí en la cabecera para leerlo, ya lo tenemos. Es un libro que yo siento, el guatemalteco contemporáneo ya casi no lee. Nosotros todavía, usted todavía es muy jovencita, pero nosotros sí somos más de leer libros, ¿verdad? Entonces quise hacer un libro que estuviera condensado, en donde mi historia era la columna vertebral, pero los protagonistas cada uno me alimentaron con lo que cada uno hicieron, porque yo no soy el protagonista, sino que fuimos un equipo, ¿verdad? Y precisamente para honrarlos a ellos fue que se publicó el libro, porque venían los 40 años de aniversario del golpe y todos empujándome que qué íbamos a hacer, porque el que se ha quedado interesado en mantener viva la llama he sido yo, gracias a Dios. Y dije, bueno, pues es la oportunidad de sacar el libro, que no lo había sacado por una sola razón: falta de dinero. Claro. Porque cuando uno está en el gobierno y no roba, entonces tiene que trabajar toda su vida, ¿no? Unos amigos me prestaron y entre broma y broma llegaron a ser 45,000 quetzales entre todo lo que se hizo, y para honra y gloria de Dios ya se pagaron a pura venta del libro. Fue un golpe sin sangre, ¿verdad? ¿O murió alguien? Hubo un muerto de una manera muy extraña. Un teniente coronel de apellido Patzán estaba con nosotros en el Mariscal Zavala y lo pasaron al agrupamiento táctico de la Fuerza Aérea. En la puja de poder, en el momentito de los dimes y diretes, a alguien se le fue un disparo y le dio en una nalga. Nadie se muere porque le den en una nalga, pues, ¿verdad? Si algo tienen ahí es músculos y todo, ¿verdad? Y total que le llevaron al hospital militar y misteriosamente murió, ¿verdad? No sabemos si es que del otro lado han querido tener una víctima, qué sé yo, o si realmente estaba tan grave. A mí me dolió tremendamente porque él era amigo nuestro. Él pensaba como nosotros. Yo estoy seguro que si le hubiéramos hablado, él se hubiera venido con nosotros. Pero fue un accidente de alguien que se le fue un disparo. En haber estado el general Ríos, ¿tenían ustedes algún otro candidato? Esa es otra parte que salió en el libro. Fíjense que estábamos, en el parque yo tuve mucha presión, porque todos son héroes, pero el que se quedó recibiendo toda la presión fue su servidor. Y en eso yo, como oficial, permiso mi capitán, ¿qué pasó? Doy parte que dice el general Ríos que no viene. Ups. Junté como unos 50, 70 oficiales que habían ahí, le dije, muchachos, dice el viejo que no viene. ¿Qué les parece fulano? No, ese es un ladrón, ese es un no sé qué, y me engano, ya sabe cómo es nuestra gente, ¿verdad? Y entonces otra vez Álvaro Rodríguez García, que era muy, muy particular, que en paz descanse, me dice, mi capitán, ¿por qué no estamos haciendo bolas? Me dijo. ¿Por qué, Álvaro? Le dije, ¿quién tiene el mando? Pues yo tengo el comando de la operación. Pues usted se cae de presidente, me dijo. Un momentito, le dije. Una cosa es comandar una operación militar, que es para lo que estamos preparados, y otra cosa es gobernar un país, eso ya son otros 20 pesos. Le dije. Suficientemente grande es la camisa en la que estoy metido para meterme en otra madrante. Ustedes se quedan, y se fueron todos y me dejaron con que yo me quedaba. Por eso María García dice que yo fui presidente de Guatemala 4 horas. Es lo que llegaba a Ríos. Gracias a Dios, mire, cuando apareció Ríos nunca lo había visto tan bonito, tan sublime cuando llega a quitarme la brasa encima. Sí. ¿Ustedes tenían algún plan de gobierno? ¿Cuáles eran las metas porque se plantearon ustedes cuando dieron el golpe? Claro. A algunas iniciativas, algunas acciones de gobierno. Correcto, dentro de esas acciones de gobierno yo se lo hice ver al coronel Maínez, era el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos. Porque otra vez estábamos en el parque cuando yo vi a un canchón así con un blazer azul con gris, muy elegante. Le dije, muchachos, nosotros al civil le decimos Pachuco, ¿eh? Y ese Pachuco que está ahí, ¿quién es? Es un coronel, mi capitán. No, le dije, yo conozco a todos los coroneles y ese no es coronel. Bien, es el agregado militar de la Embajada de los Estados Unidos. Porque yo no sabía que había que pedirle permiso a los gringos para dar golpe de Estado, ¿eh? Entonces lo hicimos sin permiso, imagínense. Si no lo dan ellos, a saber. Sí, por eso no hay golpe, ya sabes dónde, ¿no? Bueno, lo cierto el caso es que llegó el gringo ahí conmigo y le dije, mire, usted tiene comunicación con el presidente Reagan. Sí, me dijo. Dígale por favor que no tenga pena que no somos gente de izquierda.
somos un grupo de oficiales jóvenes eminentemente nacionalistas, ¿verdad? Que lo que vamos a hacer, y ahí viene tu respuesta, es convocar a elecciones en un tiempo perentorio para darle el poder al que el pueblo de Guatemala elija, no importa quién sea, ¿verdad? O sea, nuestra prioridad uno era poner a un presidente que realmente fuera representativo del país, que estuviera con la voluntad popular. Segundo, pues era ponerle un punto final a la guerra. Fíjense ustedes que apenas unos meses antes había un teniente de apellido de Orellana, se casó en noviembre, muchachito, 22 años, 23 años, sí mucho. Y el 19 de enero, cuando la subversión estaba celebrando su reingreso por Ixcán a la República de Guatemala, pues ellos celebraron el 19 de enero del 82 ese ingreso y atacaron el destacamento de San Juan Cotzal. Y casi toman el control del destacamento y mataron a los 3 oficiales, dentro de ellos el teniente Orellana, que no tenía ni 5 meses de casado. Todas esas cosas como que frustraban mucho, ¿no? Entonces fueron de las cosas que más nos motivaron y nos incentivaron a buscar la paz. Porque miren, seamos honestos, Guatemala es un pueblón, un pañuelo diría yo, donde el que no es mi amigo es mi enemigo, y si no, es mi pariente. Somos muy chiquitos, ¿verdad? En su familia tuvo que haber un cura, un pastor, un militar, un maestro, un guerrillero. En todas las familias ha sucedido eso. Entonces tenemos que entender que eso tiene que trascender. Decíamos hace un rato que ni izquierda ni derecha, ahorita el nuevo orden mundial es el que está empujando las cosas para que se aceleren, y si no nos ponemos de acuerdo los guatemaltecos, si no dejamos de pelear entre nosotros por puras tonteras, desde que yo tengo uso de razón, ricos y pobres, civiles y militares, indios y ladinos, capitalinos y pueblerinos, rojos y cremas, y el colmo, Real Madrid y Barça. ¿Ah? ¿Qué le importa a los europeos lo que piensen los guatemaltecos? Tenemos que pensar como guatemaltecos, tenemos que unirnos como guatemaltecos, tenemos que apoyarnos, y ese era parte del concepto que traíamos, ¿verdad? Porque a la escuela politécnica no vas a oír un Gerbrucher, no vas a oír un High Life, ¿verdad? Bueno, ustedes pusieron a Ríos Montt, digamos, lo designaron. ¿Quiénes o quién, cómo se decidió integrar a Gordillo y a Maldonado Chahada? Cuando el general Ríos llega al Parque Central, y yo ya le informo cómo está la situación y todo, me dice, mire, ¿no le parece muy gacho que estemos negociando el poder del país aquí en el Parque Central? ¿Por qué no nos vamos al salón de sesiones del IPM? Yo ya le entregué el mando, le dije. Nos dijo, usted ordena ahorita, es lo que vamos a hacer. Bueno, vámonos para allá, entonces nos movimos al IPM. Ahí intentó entrar el coronel Gordillo y el general Ríos lo retiró, ¿verdad? Y estuvimos en varias discusiones de qué se hacía, porque faltaba tomar realmente el palacio, que es la figura del poder, ¿no? Sí, claro. Y en eso llegó el general Echeverría, que era el ministro de la... No, el general... Es un transporte europeo aquí. El ministro de la Defensa, Somos una... y pregunta ¿dónde está Muñoz? Pero se da de cara con el general Ríos, entonces, y como que entre ellos había alguna fricción o qué, que el general Mendoza era, perdón. El general Mendoza le dice al general Ríos, ¿y usted, general, qué pito toca en este entierro? Yo no toco ningún pito, le dijo. Yo vine porque los oficiales jóvenes me llamaron para llevar este barco a Puerto Seguro. Viene el general Mendoza y lo ignora totalmente, le da la espalda y dice, ¿dónde está Muñoz? Aquí estoy, mi general. Dice el general Lucas que le entrega el poder a usted y que lo hace responsable de lo que va a pasar en el país. Imagínense, 31 años y usted con esa gran responsabilidad. Bueno, solo le encargo a mi general, le dije que yo vi hasta las 4 de la tarde para que salgan del palacio, le dije, porque no quiero que llegue la noche y me vayan a hacer una
operación de rescate, así que no me dijo. A las 4 dice, solo quiere que lo dejen salir con su mamá al general Lucas, ¿ok? Entonces el general Ríos a vuelta y le dice, no, a las 3, no a las 4, a las 3 tienen que salir. Así. Vemos que sale la camioneta, las camionetas Cherokee, ¿te acuerdas que había unas camionetas Cherokee blindadas? ¿Eh? Bueno, o sea, las del presidente se fueron, mi general Romeo Lucas con su mamá se fue, y dice el general Ríos, bueno, de frente marchen. Dije, no, le dije, usted se queda aquí. Y no, que yo iba a mandar, pues me dijo. Sí, le dije, pero si dejaron una bomba en el palacio, nos vamos a morir todos y se acaba el movimiento. Usted se queda aquí, yo voy a tomar el palacio, y cuando yo tenga seguro el despacho, entonces lo mando a traer. Enterado, y me fui. A subir el grado así cuando salió el mayor Portillo. Portillo era muy afecto al general Romeo Lucas, un cobanero los dos, ¿no? Y entonces nos dice, la guardia del palacio no se ha rendido. Y como con 50 soldados nos cargan las armas de las gradas para abajo ahí en la calle frente al palacio. Pero yo vi que venía el coronel Montalbán. Dije, mi coronel, dije, yo no vine a pelear con este loco, porque loco le decíamos al mayor Portillo. Somos buenos para los apodos, ¿no? Y resulta que le digo, mire, yo no vine a pelear con ese loco, yo vine porque ustedes me dijeron que ya el general Lucas me había entregado el poder, entonces vengo a tomar el poder, ¿verdad? Y en lo que ellos se discutían ahí me metí y me fui al despacho, le di vuelta a todo y no había nada, entonces mandé a traer al general Ríos. Cuando llegó el general Ríos se dieron varias situaciones. Una, él quería salir de particular en la reunión, en el discurso que iba a dar. ¿Cómo va a salir de particular en un golpe de estado de militares? Le dije, no fregue, tiene que moverse el uniforme. Subteniente Galvez, ordene, va a conseguir, ¿qué camisa tanta y pantalón tanta? Botas y todo. Pero no me pongo la vaina, no me importa, pero póngase el uniforme camuflajeado. De ahí alguien más me prestó un cinturón, el capitán Estrada Velázquez, y con la pistola y el cinturón del capitán, pues terminamos de uniformar al general Ríos. Y en el ínterin, en lo que venían las cosas, dijo él, vamos a hacer una junta militar de gobierno con un representante de cada rango del ejército para que estemos informados de primera mano de qué está pasando allá afuera, ¿verdad? Está bien, entonces dijo, de los representantes, los generales y presidente de la Junta de Gobierno, pues ya me llamaron a mí, yo voy a hacer eso, ok. Coronel, dijo el coronel Víctor Manuel Argueta Vialta, que era el que vos decías, ¿verdad? Dijo, yo guardia de honor, ¿verdad? Entonces dijo, teniente coronel, dijo él, y yo presenté a Mario René Enríquez, que era del mariscal Zavala. De ahí mayor, dijo él, Arturo Sánchez Gudiel, otro de la guardia de honor, ¿verdad? Tipazos todos. Buena gente, ¿no? Entonces dije, hijo, allá van 2 de la Guardia de Honor y solo uno del Zavala. Todo esto es elucubración mental. Y en eso él mismo dijo, capitán primero, capitán Rodolfo Muñoz. Y me puso a mí como representante de los capitanes primeros, aunque me faltaban 8 días para ser capitán primero. Capitán segundo, dijo él, yo le dije Mario Rivas García, para que hubiera un representante de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Teniente, y ahí dije yo, teniente Mauro Antonio Jacinto Carrillo y José Orlando Aguilar Meléndez, que eran los 2 hombres fuertes que realmente habían ayudado a hacer que hicieran el golpe. Total que se llamó al coronel Rabanales, en esos días era el jefe de Relaciones Públicas del Ejército, para que fuera a hacer el anuncio. Saliendo él cuando entraron el coronel Gordillo y el general Maldonado, que iban a exigir una posición en el nuevo gobierno porque sus soldados, sus oficiales les decían que tenían que tener representatividad. Sin consultar ni nada por el estilo, del general Ríos les decía, bueno, entonces vamos a hacer un triunvirato. Presidente de la Junta Militar de Gobierno soy yo y ministro de la Defensa. El general Maldonado va a ser el primer vocal de la Junta y ministro de Gobernación, y el coronel Gordillo va a ser segundo vocal de la Junta y ministro de Comunicaciones y Obras Públicas. ¿No pensaron en un civil? Estoy contando lo que él dijo. Él ya no, como ya tenía el mando, y ya no consultó nada. Sí, pues. Y lo que hicimos es que nos quedamos viendo nosotros como que, bueno, y nosotros fuimos los que hicimos y qué pasó, ¿verdad? Y agarró la idea, que era un tipo muy hábil. Y entonces dijo, vamos a hacer una junta militar asesora de la Junta Militar de Gobierno.
y a los mismos que había nombrado al principio, pues nos puso en la Junta Militar, que le dio mucho dolor de cabeza a los que siempre están acostumbrados a manipular las cosas, porque nosotros siempre nos condujimos con la verdad. Y otra vez, como les digo, yo caigo mal por decir la verdad, era ahí por no prestarme a movidas. Entonces así fue como se conformó la Junta Militar de Gobierno. ¿Esta Junta Militar qué papel tuvo durante el año que gobernó el general Ríos el país? Mire, gobernaron como 2, 3 meses nada más. Muy importante porque tanto gobernación como comunicaciones son dos ministerios muy, muy importantes, ¿verdad? La infraestructura vial del país y todo ese tipo de cosas, y la seguridad ciudadana. Sin embargo, el general Ríos conformó un consejo de comandantes a principios de junio, finales de mayo, principios de junio, y ese consejo fue el que soportó la salida de los 2 triunviros, porque no había unidad de mando. Para gobernar un país se necesita que haya unidad de mando. El matrimonio tiene que haber unidad de mando, ¿verdad? El hombre manda y la mujer gobierna. ¿Verdad? Ese es un concepto muy nuestro, ¿no? Entonces, él se quedó como el presidente de la República y de alguna manera la Junta lo ayudamos a tratar de mantenerlo informado, porque fíjese usted que los ministros siempre llegan con grandes proyectos y grandes planes, pero como nosotros, en lo personal, yo casi no era conocido. Era un patojo de 31 años, ¿ves? Por ejemplo, me llama un día un amigo y me dice, ¿estás de particular? Sí, le dije, ¿puedes venir aquí al San Juan de Dios? Al que estaban reconstruyendo, porque desde el terremoto no habían terminado de reconstruir el hospital, pero el general Lucas, que ya muy bueno para infraestructura, terminaron casi la obra de reconstrucción, nos quedaron poquitas cosas a nosotros, y me dijo, venite al Parque de la Industria, ¿verdad? Entonces me fui al Parque de la Industria y le dijo al director, mira, aquí está el... Al fin de las cansadas me presta el teléfono, llamo a Homero, el general Ríos lo había puesto en el hospital, en el ministerio, para que me rindieran novedades a mí. Yo tenía 2 ministerios bajo mi control, que era Economía y Salud. Entonces le dije, mira, me puedes poner al ministro, y me pusieron al doctor Adolfo Castañeda Felice. Y, ¿qué tal, mi capitán? ¿Cómo estás? Mira, Fito, perdona, le dije, estás muy ocupado. Para vos no, me dijo, ¿qué quieres? ¿Te puedes venir aquí al Parque de la Industria? ¿Y cómo no? A los 10 minutos estaba el doctor ahí, ¿verdad? Para todos el pobre director del hospital se le fue el alma al cuerpo, porque ¿quién es este patojo baboso para que llame al ministro y el otro esté en 10 minutos aquí, ¿verdad? Entonces el doctor le dije, aquí está su ministro, por favor cuéntele a él todo lo que me contó a mí. Y yo voy a ir aquí en medio por si se le olvida algo, le dije, se le voy a hacer el recuerdo, ¿verdad? Total que fuimos y se tuvo que descoser el doctor y contarle todas sus angustias al ministro, ¿verdad? Cuando terminó de hablar con él, le digo, muchas gracias, doctor, nos disculpa un momento. Y me llevé al ministro por un lado y le dije, mira, Fito, ¿sabes qué es lo peor, vos? Le digo, ¿qué pasó? Dice, que dicen, hay rumores de que los enfermos no se han podido pasar al nuevo hospital porque el general Ríos no ha inaugurado la obra. Si el viejo se entera de eso, le que te va a echar. Entonces yo me voy a hacer el loco durante una semana, ¿verdad? Y si dentro de una semana los pacientes no están en el hospital, ahí sí te voy a tener que reportar, ¿verdad? Esa tarde comenzaron a pasar a los pacientes, ¿verdad? Ese era el tipo de cosas que nosotros hacíamos para apoyar y soportar las acciones de gobierno que hacía el general. Un problema serio de las administraciones gubernamentales es que el presidente da una orden y a veces pues llega el ministro y el ministro se la quiere pasar al director y ahí como que se comienza a trabar todo y se distorsiona y hacen lo que se les da la gana. En cambio con nosotros no podían hacer eso porque nosotros estábamos vigilantes
¿verdad? Y teníamos a toda una infraestructura de gente ayudándonos a pelear contra la corrupción, a pelear con que se hicieran bien las cosas, ¿verdad? Entonces, pues así fue como se trabajaba en el gobierno con él, ¿no? Hay una metodología que se conoció en ese tiempo que ustedes usaban para detectar actos de corrupción en la administración pública. Contanos un poquito de esto. Comenzamos con las visitas sorpresivas, ¿verdad? Un día me decía el presidente, por ejemplo, el 1 de enero de 1983 nos atacaron a una columna militar bajando para el Zarco de Quetzaltenango a Reu, ¿verdad? Entonces en la noche del 1 de enero me dice el general Ríos, mire comandante, vamos a ver a los heridos. Está bueno, le dije, pues nos vamos en moto, a él le gustaba mucho andar en moto. Yo organicé la comitiva para que nos fuéramos en moto. Entonces toda la gente le hacía el saludo al carro, los carros que iban ahí creyendo que iba el presidente, y nosotros andábamos en moto. Él le gustaba mucho eso. Fue motorista cuando fue soldado donde es el Teatro Nacional ahora. Y cuando llegamos al hospital de Reu, me dice, solo usted y yo entramos, no hagamos el gran despliegue de seguridad. Muy bien, todos se quedan afuera, dije. Y por detrás le dije a Homero, anda a llamar al director del hospital porque se va a asustar cuando sepa que tu tata está ahí sentado o que está ahí en la puerta, ¿verdad? Y entramos y había una enfermera que ni levantó la cabeza. Ella saber cuánto tendría de turno la pobrecita, ¿verdad? Y llegó el general y le dice, señorita, buenos días, está el señor director. Siéntese, le dijo la enfermera. Y el viejo se fue a sentar. ¿verdad? Y le dijo, pero apúrate, anda a llamar al director. Y venía el pobre director asustadísimo, ¿verdad? Señorita, le dice, ¿dónde está el señor presidente? ¿Qué presidente? Le dice, aquí no hay ningún presidente, aquí estoy. Cabales. Entramos a agarrar el fly a todo el mundo, pues, ¿verdad? Los doctores que no habían llegado, los que habían llegado tarde, qué sé yo. Total que así llegábamos. Otro día, como en horario normal, como a eso de las 6:30 de la mañana, me tocó el timbre, me llamó y me dijo, vamos a ver las instituciones del Estado. Y salimos al palacio a pie y nadie, pero nada, no había nadie. Salimos y curiosamente habían puesto a mi pariente en Fegua, solo por fregarme a mí, ¿verdad? Para que dijeran, Muñoz se está poniendo a sus parientes. No fui yo el que lo puse, pusieron al teniente coronel Pileña, ¿no? Mi tío abuelo, el único funcionario del gobierno que encontramos en su puesto, ¿verdad? A las 7:10, 7:15 de la mañana. Y le dio novedades y le contó todo. Bueno, así era como él quería que fueran las cosas. Entonces, las visitas sorpresivas, la cantidad de orejas que teníamos metidos por todos lados, pues nos ayudaban a tener control. Y el miedo que le tenían al general, ¿verdad? Que le tenían un pavor así tremendo. Sí. En el tema de seguridad, que ha sido uno de los más criticados de este tiempo que gobernó el general Ríos, por los famosos tribunales de fuero especial. Exacto, ajá. ¿Qué tanto hay de verdad? ¿Qué tanto hay de...? Mire, ahí se juntaron, y por cierto tengo que sentarme con este licenciado en breve, porque estoy escribiendo el segundo libro, estoy escribiendo lo que hicimos en el gobierno. Entonces el que era presidente del Colegio de Abogados, no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, fue convocado para encontrarle una solución al problema de la violencia. En primer lugar, cerramos todas las instituciones que tenían en el Ministerio de Gobernación. ¿Recuerdan ustedes la Pane Blanca y todo ese tipo de cosas que había en la Guardia? Imagínense, apareció un muerto, no sabían si había sido la G2, si había sido la Guardia de Hacienda, Comando 6, habían muchas instituciones operando independientemente, ¿verdad? Y el operando no era precisamente para hacer cosas buenas, ¿verdad? No todos eran para hacer cosas buenas. Y cuando se cerraron todas esas instituciones, punto 1, y punto 2, se coordina el plan de poner los tribunales de fuero especial, es para que la justicia fuera pronta y cumplida, ¿verdad? Y entonces se da el problema de unos tipos que eran unos delincuentes descarados. Yo vi varios videos de
de gente que sin ponerles una mano encima, sino que en interrogatorio, sí, esa operación, diciendo, aquel fue el que amarró al señor a la silla, aquel fue el que violó a la señora, aquel fue el que violó a la niña, y hacía con un descaro que le hervía la sangre a uno. Gente que definitivamente no iba a cambiar su actitud. Entonces se fusilaron a 15 delincuentes y, como les decía hace un rato, el índice de muerte violenta bajó del 87 al 14% en un año. Para tiempos normales, decía el general, leyes normales, pero para tiempos especiales, leyes especiales. ¿Ustedes por qué creen que el general Ríos Montt estuvo tan poco tiempo en el gobierno? Estuvo un año, luego le dieron un golpe de estado. Parece un poco sorprendente porque Ríos Montt tenía mucho control del Congreso y de la administración pública, no sé qué tanto del ejército, pero tenía poder. Sin embargo, apenas un año estuvo en el gobierno y le dieron golpe de estado. ¿A qué puede atribuirse esto, Rodolfo? Pues mira, ahí hubo varios detalles. Desde el día siguiente del golpe comenzó una campaña de descomposición hacia dentro del ejército. Por ejemplo, me dijo el general Ríos, mire, vaya al mariscal Zavala. Yo había puesto al comandante del mariscal Zavala, el coronel Guido Fernando Abdala Penados, vaya con Guido y le da tal instrucción. Pero yo iba a obedecer al presidente, pues. Entonces yo llegué al mariscal Zavala, parqué mi carro en el área de visitas, me fui a la guardia de prevención, me dieron las novedades que a un capitán normal le dan ahí, y pedí permiso para ir a hablar con el señor comandante, ¿verdad? Más adelante ya autorizaron, fui a estacionarme en el área de visitas, me fui a pie hacia la comandancia, por una deferencia, el coronel Abdala me fue a saludar, ¿qué tal mi coronel? Y parte que traigo esta instrucción, señor presidente. Terminé mi trabajo, bajé, normal. El capitán Muñoz llegó al mariscal Zavala y el coronel Abdala le rindió novedades al presidente de la República. Como que si era el presidente, yo no era nada, era un asesor, ¿verdad? Claro, había mucha responsabilidad sobre mis hombros en el sentido que él me delegaba funciones. Por ejemplo, había un decano que había estado secuestrado por la subversión, lo rescatamos y a mí me dieron la misión de irlo a devolver a su casa, que llegara sano y salvo y que se lo entregara a su familia. Ese tipo de cosas me ponían a hacer a mí, pero todos lo comenzaron a distorsionar. De tal suerte que yo le presenté 3 veces mi renuncia al general, con tal de que el proyecto saliera adelante y nosotros nos fuéramos. Cuando yo vi que comenzó a desmoronarse todo, comencé a agarrar a los líderes que realmente habían trabajado para el golpe, y tenía una mi amiga en la embajada de los Estados Unidos, que era la encargada de las becas, entonces los comencé a sacar con becas todos para que no me los fastidiaran, ¿verdad? Se suponía que el último que salía era yo, pero ya no me dio tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿por temor a represalias? Sí, sí. Entonces, yo creo que él permitió, por un lado, que se abrieran muchos frentes. Se peleó con la prensa, porque algunos de la prensa estaban esperando cariñito. Se peleó con los que estaban acostumbrados a que les hagan las leyes a su medida, ¿verdad? Monseñor Pedecer inventó una guerra religiosa que no existía, porque con Monseñor Casariego eran compadres con el general Ríos. Yo los oía cómo se hablaban, pero como se muere Casariego y entra Pedecer, que estuvo sosteniendo el puesto un tiempo, entonces ahí se inventa la guerra religiosa. Por supuesto, yo no había pedido permiso a la embajada y los de la embajada tampoco estaban contentos. Al embajador le costó su chance, toda su vida diplomática la terminó ahí, paró dando clases en una universidad, entonces estaban muy molestos con nosotros. Y los colegas que habían sido desplazados, pues no querían perder el hueso, pues entonces se reorganizaron y entre todos le hicieron la campaña a él. Ya para entonces ya había salido el gobierno, él había sido debilitado
por distintos frentes. Entonces, cuando le dicen que se vaya, encima de todo no defiende nada. Dice, yo no puedo venir aquí. Y si ustedes quieren que me vaya, pues me voy, y se fue. Vamos a volver en un momento. Audio Jungle. En otras palabras, los oficiales que dieron el golpe se fueron retirando no llegaron hasta el final con Ríos Montt, ¿sí? No, es que eso fue precisamente lo que yo visualicé. Ajá. Tenía un asesor que era el sacerdote, ex sacerdote Luis Pellicer, les contaba, ¿no? Y aquel me dijo, mira, a ustedes les van a votar por esto, por esto, por esto, por esto. Y me dio toda una relación de causas que podrían hacer que votaran a Ríos. Y entonces yo hablé con una señora, Elvirita Sáenz de Tejada, que era la encargada de las becas en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces comencé a conseguirles becas a cada uno y los fui sacando del país. Unos se fueron a Estados Unidos, inclusive uno se quedó allá y ya no regresó hasta mucho después. Y los otros se fueron a Sudamérica, a varios lugares, y se suponía que el último que iba a salir era yo, pero ya no me dio tiempo. Entonces el trabajo que le hicieron al general fue de irlo debilitando a través de campañas de descomposición, que dice, por ejemplo, hubo una señora que estaba entrando contrabando a nombre de doña María Teresa. Entonces yo se lo dije al general, lo que yo no sabía es que eran muy amigas. Y entonces el hijo de esta señora vino a contar que en un viaje que nos habían invitado aparte de la Universidad Landívar para que fuéramos a conocer Europa, el padre Galo iba ahí de turistas nada más y nada menos que una institución de la historia de Europa, ¿no? Y yo ya no pude ir porque me dijeron que había un conato de golpe. Entonces yo me quedé, pero mandé a mi señora con mi suegra. Entonces vino este oficial que dice él que coincidió con ellas en España y que había visto depositar a mi mujer $3.8 millones en el Banco Exterior de España. Yo todavía le estoy preguntando en qué cuenta lo puso porque $1,000, entonces iba con todos los gastos pagados. Pero la gente se cree, cuando hablan algo malo de uno en Guatemala, lo creen a pie juntillas. Pero si estás en el gobierno, tenés que ser ladrón. Y bendito sea Dios, yo le puedo dar la cara a cualquiera porque no me robé ni un centavo, ¿verdad? Y ese es uno de mis grandes logros, mis satisfacciones más grandes, que he tenido que seguir trabajando. Prueba de ello es que tengo mi empresa y de eso vivo, no tengo grandes cantidades de dinero, sino que nos dedicamos a pelear contra la corrupción y por supuesto me generó muchos enemigos dentro y fuera del gobierno. En perspectiva hacia adelante, ese golpe, ¿qué significación pudo haber tenido hacia el futuro? ¿Sirvió? ¿No sirvió? ¿Qué tanto contribuyó a que Guatemala tomara una ruta coincidente pues con lo que ustedes se plantearon cuando dieron el golpe de Estado? Ok, estamos claros que toda situación real deviene de una situación espiritual, sin caer en religiosidades, ¿no? Hablando con un pastor que por cierto está pastoreando en México, en el sur de México, Carlos Quiroa creo que se llama. Me decía, mira, a nivel espiritual, Guatemala tuvo un antes y un después del 23 de marzo. Antes se movían unos espíritus muy, muy feos en el país. Violencia, asesinatos,
corrupción. Inclusive nosotros vivimos en cuando pasamos a casa presidencial, dormíamos en la Sexta Calle, Sexta Avenida. No sé si han visto que hay unas persianas, ¿verdad?, en un apartamento ahí. Miren, mis hijos tenían pesadillas y cosas bien desagradables. Ahí se sentía un ambiente pesado. Trasladémoslo a la realidad. Los políticos, especialmente el monje negro, había creído que la silla presidencial era una silla hereditaria. A mí me dijo alguien: mire, mi capitán, no se haga bolas, hombre, antes del golpe. Mire, pues, después del general Guevara viene el general Benedicto. Y después del general Benedicto viene el general Cuyún. O sea, ya tenían ellos su escala de quiénes iban a ser los próximos presidentes. Entonces, cuando nosotros rompemos eso sin saberlo, porque lo que nosotros nos molesta, nos motiva, se los expresé hace un rato, y decidimos intervenir para cambiar el giro de la historia. Y ustedes pueden ver que antes había un registro electoral nada más. Hoy hay un Tribunal Supremo Electoral, que en aquel entonces, mis respetos, el señor que fue el primero presidente del Tribunal Supremo Electoral era respetadísimo en Guatemala. Hasta ahora que han estado prostituyendo las elecciones, que la elección pasada se llegó a afirmar que había habido un fraude, ¿verdad? Y ahora son electrónicos, ¿verdad? Ya los programas ya están arreglados. Y curiosamente el mismo que usaron en Estados Unidos y en todos los lugares donde han puesto a quien han querido. Se creó el Instituto Nacional de Estadística, se dejó plasmado el DPI, ¿verdad? O sea, un montón de innovaciones. La ley electoral de partidos políticos se cambió, se bajó el índice de criminalidad, los maestros trabajaron. Sí, hay una escuelita ahí en la zona 5 que decían que a las 7 tenían que comenzar las clases, ¿verdad? Los maestros iban llegando 7:30, 8, a las 8:30 comenzaba el recreo hasta las 11 de la mañana, llegaban unas señoras a venderles tilijas a las maestras, y total que a las 12:30 iban los niños para afuera. Pero me cuentan ahí que a partir de cuando nosotros estuvimos, a las 7 en punto estaba todo el mundo en su puesto, ¿verdad? No hubo corrupción, o si la hubo fue mínima, y se le dio al país un sentido de esperanza. Y creo que de ahí viene un poco la institucionalidad que funciona hoy, incluso la Procuraduría de los Derechos Humanos, me parece. Sí, mira, el problema ha sido que las leyes no se usan para lo bueno, sino que siempre el Chapín como que tiene la habilidad para echar la ley, echar la trampa, ¿verdad? Porque yo recuerdo, solo como un ejemplo de lo que estaba hablando de espiritualidad versus práctica, a los 3-4 días del golpe yo pasé por la zona viva, ¿verdad? Por los hoteles aquellos, y antes estaba todo cerrado a las 7 de la noche, y cuando yo pasé por ahí a las 10 de la noche era una fiesta, pues. Hubo gente de izquierda que me fue a agradecer a mí. Mira vos, me dijo, a nosotros nos tuvimos que ir porque nos querían matar, y ahora sentimos en el ambiente que ya podemos regresar a Guatemala. Un montón de gente de la Universidad de San Carlos y de varios lugares que reconocieron la apertura democrática real. Ya no había una panel blanca, ya no estaba don Donaldo Álvarez, ¿verdad? O sea, la apertura que se dio fue real. No abusamos para nada. En un viaje que fui a Washington, unos cubanos me hablaron en Miami y me dijeron, mira vos, sabemos que a ustedes les interesan un par de personajes que hay aquí en Estados Unidos y te los podemos entregar empaquetados en Guatemala. Así le dije, oye, ¿y qué quieren a cambio? Que de gratis no lo van a hacer. Querían que pusiéramos un camión que estuviera desde Poptún hasta Izabal, hasta Puerto Barrios, que estuviera caminando ahí, transmitiendo una radio para atacar a Radio Habana, Cuba, ¿verdad? Entonces cuando vine con el general le dije, mire, fíjese que esta oportunidad, a Guatemala le gusta el pan, le gusta el circo, imagínense qué circo logramos si tenemos a fulano y a sultano aquí, ¿verdad?
Sí me dijo, ¿y qué va a pasar cuando usted quiera matar al marido de su amante? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Le dije, sí me dijo, porque si lo dejo que transgreda la ley en esto, ya va a poder transgredir la ley en otra cosa. Pero yo no tengo amante, le dije. Bueno, pero ese es el caso, me dijo. Que si usted transgrede la ley en esto, y yo lo permito, usted va a poder seguirla transgrediendo en otro lado, y después yo no lo voy a poder detenerme. Ya vea el concepto de tan fino de parte del viejo. Pues, o sea, él era muy hábil, era un excelente líder, era un estadista que no estaba pensando en función de las próximas elecciones, sino que estaba pensando en función de las próximas generaciones. Y eso nos lo heredó, nosotros aprendimos muchísimo. Yo te digo, aprendí lo que no tienen idea en esos 14, 15 meses que estuve con él en el gobierno, ¿verdad? Y sobre las acusaciones que enfrentó ya en la última etapa del general Efraín Ríos Montt sobre los genocidios. ¿Le puedo decir algo? Sí. Yo pasaba con él tal vez unas 14 horas diarias, porque a veces a las 6 de la mañana ya estábamos desayunando y pasaba todo el día con él. Yo no tuve vacaciones todo ese tiempo y jamás, se lo digo así de frente, jamás autorizó ni ordenó la muerte de nadie. Hubo una distinguida socialdemócrata que cuando fue candidata a diputada nos fue a pedir pisto para que la apoyara en su candidatura de diputada, y por supuesto no le di, ¿verdad? Posteriormente vino un francés de origen judío que por alguna razón se refirió a mí, y ella le dijo, él era el que iba a asesinar a la gente que ordenaba Ríos Montt. O sea, son campañas de descomposición. Desafortunadamente la guerra continuó por otros medios y no hemos, los guatemaltecos, tenido la madurez de entender que lo que nosotros hemos sido es el teatro de operaciones y los muertos que hemos puesto de intereses ajenos a nosotros, ¿verdad? Porque así como los gringos han sido unos hijos de mala madre, los rusos no han sido unas santas palomas, ¿verdad? Y en ese periodo de la Guerra Fría, pues nosotros fuimos el teatro de operaciones y los muertos. Ahora se está manejando en las redes sociales. Mire usted puede ser una persona digna, pero le sacan una bola en las redes sociales y ya todo el mundo da por sentado. Ya todo el mundo da por sentado. Y lo crucifican a uno sin ton ni son. Pero los etcétera ahora que están funcionando. Sí. Sí. Entonces, yo creo que tenemos que tener dos dedos de frente y entender, ¿yo le he hecho algo malo a usted alguna vez? ¿Te he hecho algo malo a vos? Sí, no, por supuesto. Es lo que vamos a pelear. El ¿Por qué general- vamos a sudar calenturas ajenas? Sí. Que si en los 70 nos echamos bala. Ok, pero yo le voy a contar otra intimidad. Yo tuve una mi noviecita de mano sudada cuando era patojo en el hall de San Marcos. Y no resultó ser la esposa de Gaspar y Gómez. Vean a lo que me refiero. No tenemos por qué pelear. Es absurdo que hoy por hoy todavía estemos peleando. Bueno, el general Alejandro Gramajo escribió un libro que De la se guerra llama a la guerra. De la guerra a la guerra. Yo nunca le entendí el sentido, porque yo le hice el prólogo y le revisé ese libro al general Gramajo, tuvimos mucha amistad, pero nunca, al principio no le entendí el título, De la guerra a la guerra, porque, bueno, con los acuerdos de paz se supone que la guerra terminó, hasta con lo que hemos vivido después de la firma de los acuerdos de paz, todo lo que estamos viviendo, uno entiende por qué o qué es lo que quiso decir el general Gramajo con ese título. Porque sin duda lo que vivimos es una guerra de palabras, por otros medios. de palabras, de posiciones, de luchas ideológicas, luchas de descalificación, luchas contra la corrupción. Entonces, sí. Corrupción porque vos estás robando lo que yo quiero robar. Bueno, puede ser una razón, puede ser otra también.
Mira la más legítima. mira la ministra de Salud que llegó a la patojita aquella, que no vamos a decir el nombre, pero sabemos quién es, y se clavó 30,000 millones de quetzales. Por eso digo que estamos viviendo una guerra ya no armada, ya no militar, Pero sí de desprestigio. pero sí una guerra de descalificación, de desprestigio, que ha polarizado a la sociedad guatemalteca. Entonces, por eso preguntaba un poco hace un momento sobre el significado hacia el futuro de ese golpe, porque en la época actual, bueno, han pasado 40 y pico de años, 40 años, ¿verdad? Del golpe del 82. Pero digamos, al paso de 40 años vivimos una situación caótica, una situación muy complicada, muy crítica en el país. Entonces, pues, en ese sentido creo yo que la experiencia de ustedes, lo publicado en este libro, resulta ser como aleccionador, pues, en virtud de que las cosas que se están viviendo posiblemente no sean muy diferentes a las que se vivían en aquel tiempo. Pero es otra situación la que estamos viviendo hoy día. Pienso que hoy es impensable un golpe de Estado. ¿Por qué? No sé, pienso yo, ¿cómo lo ves vos? Yo creo que nunca hemos estado más cerca de un golpe de Estado como ahora. Porque para ajuste, si yo quiero tener la representatividad de una nación, primero tengo que haber ganado una elección. Segundo, tengo que haberle mostrado al pueblo que yo estoy para su servicio. Pero que sea una elección ganada legítimamente, Eso ¿verdad? es lo que voy. Porque se ganó, pero fue un gana-pierde, ¿verdad? ¿Cómo es posible que doña Telma Cabrera quede en tercer lugar, creo yo, y no tiene ni un alcalde? Ni un diputado creo que tiene. Uno. O un diputado, ¿verdad? Entonces, eso fue manoseado, ¿verdad? Para ajuste, sin tener el respaldo popular, se pone a pelear con el hermano mayor, ¿verdad? Entonces, como que está retando a que se quiere ir, ¿verdad? Entonces, un golpe de Estado, claro, probablemente hoy no sea como lo hicimos nosotros, pero hay golpes de Estado técnicos. ¿Cuánto se ha oído en las redes sociales de la puja del vicepresidente por votar al presidente? ¿O no? ¿O solo yo lo leo en las redes sociales? No, entonces, muchos lo piensan. Va, y él se muere por eso, ¿no? Entonces tenemos que entender que tiene que tener una representatividad. Cada vez que un presidente, y esto que no suene a vanidad ni por favor a orgullo, bueno, es motivo de orgullo, cada vez que un presidente comienza a meter la pata, me llegan a visitar a mí que si yo tengo la formulita mágica para votar a un presidente. Y les he dicho, miren, las variables son totalmente distintas. Hoy para poder hacer algo así tiene que tener un respaldo popular. Si no hay un respaldo popular va a fracasar, ¿verdad? Me han ido a ofrecer dinero inclusive y yo he dicho que no, sencillamente he dicho que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para que se dé un golpe de Estado tiene que haber una justificación real. Exacto. Bueno, Rodolfo, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por la entrevista y deseamos que tu libro sea leído y que deje lecciones también para el presente que estamos viviendo, ¿verdad? Simbólicamente creo que en el imaginario existiría la posibilidad de que esto pudiera suceder de nuevo, dado que la crisis que vivió Guatemala es muy constante, muy constante y muy seria. De manera que te agradecemos mucho, esperamos tenerte próximamente y te deseamos mucho éxito con el libro, ¿verdad? Muchas gracias. Pues yo les agradezco, no sé si me dan chance que les dé un mensaje ahí. Todavía me quedan como 300 libros, porque fíjense ustedes que yo mandé a imprimir 1000 libros y en 2 meses vendimos 600 libros. Esto fue un éxito, me estaban diciendo
Es un los de las éxito, librerías. Sofos está haciendo un excelente trabajo, está vendiendo bastante el libro y nosotros por nuestra cuenta. Yo quisiera suplicarle que si usted no ha comprado el libro, que aprovechen. Todavía hay como 300 libros por ahí, porque de la segunda edición yo quiero donar a las universidades algunos libros para que tengamos referencia. Claro. Porque resulta que en las redes sociales solo van a encontrar material escrito por la izquierda y con una carga ideológica, mientras que yo estoy diciendo la verdad. En una oportunidad fui a la Universidad de San Carlos a dar esa fue en la Landívar. Fui a dar la conferencia sobre esto y me dijeron, creímos que usted venía a atacar a Arzú estaba de presidente, y creímos que usted iba a atacar a Ríos, está en el Congreso, creo yo, algo así. Y vemos que usted vino a contar una historia, y es lo que yo hago, contar la historia como la viví. Y es bueno que los jóvenes conozcan un poco más de la historia, porque si no vamos a repetir los mismos errores de siempre. Sí, tenemos que entender que para enfrentar este siglo XXI que estamos viviendo, tenemos que quitar los paradigmas pasados y crear nuevos paradigmas que le den una esperanza de vida a nuestros hijos y a nuestros nietos. Muchas gracias, Rodolfo. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Audio Jungle.